Hola, ¿cómo están? En este video vamos a introducirnos en el concepto de campo eléctrico. Para eso, primero vamos a analizar históricamente cómo surge el concepto de campo. En 1800, a partir de 1830, empiezan a preguntarse los científicos cómo era posible distinguir los efectos eléctricos y magnéticos de los efectos de fenómenos como la telequinesis, que ya en esa época era considerado un fenómeno pseudocientífico. ¿Sí? Fenómenos como las interacciones a distancia, la repulsión eléctrica o la atracción eléctrica, así como los fenómenos de levitación magnética y la interacción gravitatoria expresada por Newton, no tenían explicación a no ser que existiera algún elemento intermediario entre ellos, entre los objetos, para poder describir las interacciones de fuerza. Sin embargo, un personaje como Michael Faraday, un, un experimentador muy preciso, que registraba sus experimentos con muchos detalles, que surgió de una familia pobre, y que con el tiempo se fue dedicando a la ciencia, trabajando como ayudante de otros científicos. Llega a 1840 siendo un individuo reconocido en el ámbito científico y un experimentador muy detallado, con lo cual consigue un gran renombre. Entre sus experimentos que se destacan son fenómenos eléctricos, es lo que más le atrae, y empieza a descubrir y a tratar de explicar los efectos que se dan a distancia entre cargas eléctricas. Y así llegamos a 1846, cuando él expresa en una conferencia. Él en realidad estaba organizado las conferencias, era quien las coordinaba, y sin embargo uno de los individuos que tenía que dar la conferencia ese día se enfermó, por lo cual debió él hacerse cargo de la conferencia, y expresó unas ideas que él venía desarrollando hacía tiempo atrás, que tienen que ver con una forma de interpretar las interacciones entre los objetos que están eléctricamente cargados de una manera bastante particular para la época, que, que da lugar a todo el desarrollo actual del electromagnetismo. Esa idea era más o menos la siguiente. Él planteaba que los objetos electrizados perturbaban el espacio a su alrededor, haciendo que otros objetos en ese espacio experimentaran fuerzas eléctricas. Es decir, no hay intermediarios, sino que es el efecto del objeto el que causa que otros objetos presenten fuerzas eléctricas. ¿Sí? Eso más o menos lo vamos a tratar de ver en la siguiente simulación. Lo particular de esta idea es que si tenemos un objeto electrizado, es decir, una carga eléctrica, esa carga eléctrica estaría afectando el espacio, de manera que si yo acerco un objeto, como este sensor amarillo, experimentaría una fuerza por el simple hecho de estar en ese lugar en el espacio. ¿Sí? Es decir que, si bien en la ley de Coulomb se establece la interacción como por efecto de dos cargas eléctricas, en este caso omite la existencia de esa carga positiva y le asigna las propiedades al espacio. Es decir que habría una propiedad en el espacio alrededor de esas cargas eléctricas, de esos objetos electrizados, que generarían fuerzas en los objetos a su alrededor. En este caso, en nuestro punto amarillo, que representa el objeto sensor, harían que esas cargas eléctricas que están ahí están perturbando el espacio y haciendo que aparezcan fuerzas en nuestro cuerpo sensor amarillo. Lo revolucionario de esto es que es una idea muy simple, y sin embargo
va a tener unas implicancias muy trascendentes durante toda la materia. Cuando vayamos desarrollando la materia y nos acerquemos al electromagnetismo, vamos a ver que la idea de campos da lugar a un montón de ideas revolucionarias que son la fuente de la tecnología que manejamos actualmente. Ahora bien, si bien Faraday no era un matemático, eh, no tenía grandes conocimientos matemáticos para su época, con esas ideas empezaron a repercutir en otros físicos que sí tenían esas capacidades y empezaron a desarrollar una propiedad a la que llamaron campo eléctrico y que, asignada al espacio y representada con la letra E, podía definirse de la siguiente manera, ¿sí? Mediante esta fórmula que vemos ahí, donde E representa el campo eléctrico en una región o en un punto determinado, F la fuerza percibida por ese objeto, y Q la carga eléctrica contenida en el objeto que se encuentra en ese lugar en el espacio. Es decir, le estamos asignando al espacio una propiedad, ¿sí? Sin importar cuál es la fuente de ese campo eléctrico.